Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 22 de febrero de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. A las 10:30 de la mañana de hoy empieza el más grande concierto de todos los tiempos. A ese concierto se unirá la voz de América entera, suplicando por una Venezuela libre, suplicando, exigiendo, clamando. América pide libertad para Venezuela, libertad para los venezolanos. Hoy lo hará cantando, se suman cantantes españoles, cantantes de toda América, que elevarán su voz para pedir por Venezuela. El presidente Guaidó ya está a este lado de la frontera. Los diputados venezolanos han sido víctimas de toda clase de atropellos y de vejámenes por parte del gobierno tiránico de este salvaje de Maduro que no merece sino desprecio. El desprecio es el castigo que tendrá Maduro para siempre. Para siempre. Hoy a las 10:30 de la mañana, en el puente que no se ha abierto y que no se abrirá mientras este Maduro siga siendo presidente. Él dice que al otro lado también va a tener concierto. Vamos a ver quién es el que le canta a Maduro. Vamos a ver. En todo caso, eso es lo que tenemos hoy. Y lo que tendremos mañana es una gran cadena humana para que lleguen los auxilios humanitarios a un pueblo que los necesita con desesperación, a un pueblo que tiene hambre, a un pueblo donde la gente se muere en los hospitales porque no hay una camilla, porque no hay una sala de cirugía, porque no hay un equipamiento para diálisis, donde no hay nada, donde los niños se mueren porque no hay incubadoras. A ese pueblo hay que llegarle con ayuda humanitaria. Y miren ustedes, señores, cómo son las cosas distintas. Hoy tenemos la noticia de que Corea del Norte le está suplicando a la ONU que le mande ayuda alimentaria. El pueblo de Corea del Norte tiene hambre. Las raciones, el hambre, no se les olvide, es una técnica de manejo de la gente, ¿no? Pues es tanta la crisis que ha habido que disminuir las raciones que se le da a los coreanos del norte. Se van a morir de hambre y ellos piden ayuda humanitaria en contra de este salvaje de Maduro que tiene el mismo problema de la hambruna, pero que cierra los caminos para que entre la ayuda humanitaria a Venezuela. Mañana será el gran día. Se atreverá este salvaje, se atreverá el ejército de Venezuela, hágame el favor, el ejército de Bolívar y de Sucre, se atreverá a cerrarle las puertas a la comida para sus hermanos que tienen hambre. ¿Será eso posible? En Colombia nos seguimos preguntando dónde están los bienes de las FARC y por qué no hay extinción de dominio. El presidente Duque prometió solemnemente en su campaña la extinción de dominio express. No ha tenido tiempo, ha estado muy complicado en muchas cosas, viajando mucho, y se le ha olvidado la extinción de dominio express, que no es un elemento accidental o de menor entidad para la lucha contra el narcotráfico. Los narcotráficos hacen narcotráfico, señor presidente, por la plata, por los bienes. Hay que quitárselos. Y para eso una Dirección Nacional de Estupefacientes como la que tuvo el doctor Álvaro Uribe Vélez con el coronel Luis Alfonso Plazas a la cabeza. Había que quitarle los bienes y se le quitaron los bienes a la mafia. Doctor Duque, aquí no. Y todo se enredó
y la extinción de dominio se enredó y hay que desenredarla por encima de los procesalistas, por encima de todos. Hay que quitarle los bienes a los bandidos o no estamos haciendo nada. ¿De cuánta energía disponemos? Hoy tendremos una entrevista con el señor viceministro de Energía, Diego Mesa, un gran experto en asuntos internacionales, estuvo con el Fondo Monetario Internacional muchos años, a pesar de que es una persona muy joven, tiene una larga trayectoria en el apoyo a países que tienen problemas y problemas de energía, y Colombia hoy los tiene. Mientras no se resuelve el tema de Hidroituango y mientras Hidroituango no entre en funcionamiento, lo que todos estamos esperando que ocurra, Colombia va a tener una especie de espada de Damocles encima. Las subastas. Vamos a tener energía suficiente para superar las dificultades que nos plantea el fenómeno del Niño. Vamos a ver. A propósito de fenómeno del Niño, tenemos que dar una noticia que está apenas en desarrollo. Hay un terremoto en el Ecuador que fue registrado a las 5:17 de la mañana con una magnitud, escuchen, de 7.7 en la escala de Richter, con una profundidad de 152 kilómetros en el distrito de Palora, Ecuador. Las noticias son todavía muy parciales por una razón elemental, es que acaba de ocurrir, 5:17 de la mañana es hace menos de una hora. Entonces imposible hablar de evaluación de daños. Parece que en la ciudad de Guayaquil y en el aeropuerto hay dificultades, que hubo un temblor pequeño de 3.3. No tenemos más noticias, estaremos pendientes para transmitírselas a ustedes. Pues les decíamos que el viceministro de Energía, Diego Mesa, nos estará contando de cuánta energía disponemos y cómo son las subastas que se van a hacer inmediatamente para que podamos disponer de la energía suficiente en estos días que vienen. Y desde luego será el momento de hablar del costo que eso tenga. El enero más violento en la historia de México. Andrés Manuel López Obrador tiene esto a su alcance, a su favor. Como resolvió declararle la paz a los bandidos, pues los bandidos se declararon en la paz que ellos conocen, que es matando a la gente. En México hay 92 homicidios voluntarios al día. Desde luego que México es un país muy grande, es 3 veces Colombia, pero 92 muertos al día, eso es una locura. El resultado de la paz para los narcotraficantes, Andrés Manuel López Obrador en lo suyo. La Cumbre Vaticana sobre la mayor vergüenza de la Iglesia Católica en 20 siglos. El fenómeno atroz de la pederastia. El Papa reúne los cardenales, reúne la gente. Esto es una vergüenza sin precedentes, sin atenuantes. Se enloquecieron los curas, los obispos, los cardenales. ¿Esto qué sucede con la Iglesia Católica? Y hablando de abusos, tenemos otra noticia que nos llena de vergüenza, de dolor, de tristeza. Acosadas sexualmente las niñas de la selección colombiana de fútbol sub-17. Esto debiera ser para que entrara inmediatamente el fiscal general de la Nación y para que viera un escándalo de aquí hasta Marte. Es que no puede suceder, por Dios. Y es que hay que dar ejemplo de la reacción del Estado frente a esta atrocidad. ¿Cuándo vamos a aprender a respetar a las mujeres en este país? A la mujer ni con el pétalo de una rosa, pero por favor. Y las niñas denuncian esto y entonces que se va a estudiar el tema detenidamente y el doctor Néstor Humberto Martínez no se da por aludido. La fiscalía, el procurador no dice una sola palabra porque está ocupado a ver cómo le ayuda a los bandidos de la JEP en su cometido.
Por favor, esto no es tolerable. Colombia no puede aceptar que unas niñas deportistas sean acosadas por su entrenador. No faltaba más. Las víctimas le piden al presidente Duque que objete la ley estatutaria de la JEP. Las víctimas con las que no se cuenta. La JEP se reúne con los bandidos. Se reúne con Timochenko, que es su amigo, haciendo la B de la victoria y cantándole loas a el único intento que se ha hecho en el mundo para que los criminales elijan a sus propios jueces. Y después llaman a Catatumbo, que sale del Congreso a pasar unas horas muy agradables con los de la JEP. ¿Y las víctimas, señores? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde está el apoyo a las niñas de la Corporación Rosa Blanca? El señor Archila dice que no tiene un peso para ellos. Para ellas no hay un peso. Para las víctimas no hay un peso. Aquí no hay un peso sino para los criminales. Para ellos sí hay muchos, billones de pesos para los criminales. Para las víctimas, nada. La Fiscalía acusa a funcionarios de la JEP por favorecer a miembros de las FARC. Entonces, si los miembros de las FARC son el principal cartel, quiere decir que estamos listos para que los Estados Unidos los pida en extradición. Marta Lucía Zamora encabeza la lista de esas personas de la JEP a las que acusa la Fiscalía. Les daban permisos a estos bandidos para que salieran a pasear por donde les diera la gana por América. Esto es inaudito, pero es que esa es la JEP. La JEP son las mismas FARC que se ponen toga para despistar. Son las FARC entogadas. Y a propósito de este tema tan triste, hemos conocido la noticia de que en las últimas horas el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que cumplirá la orden de extradición de Andrés Felipe Arias desde los Estados Unidos hasta una cárcel en Colombia para que purgue una condena que no tiene, para que se someta a la justicia de sus enemigos políticos, para que sea mártir aquí y no mártir allá. Aquí rodearemos a Andrés Felipe Arias, lo vamos a recibir como conviene, como se recibe a un mártir de la democracia colombiana, mártir de este cartel de políticos con toga que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia es una vergüenza. ¿Y por qué no piden en extradición al magistrado Bustos? ¿Y por qué no avanza el proceso contra el magistrado Malo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y el proceso contra el exmagistrado Tarquino? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no hay justicia en Colombia, sino para los inocentes. Qué vergüenza de administración de justicia la que tenemos. ¿Y qué hizo el gobierno de Colombia por Andrés Felipe Arias? Nada, nada. Está dedicado a ayudarle a Santrich. Por Andrés Felipe Arias, nada, absolutamente nada. El gobierno pudo retirar la solicitud de extradición que pesaba sobre Andrés Felipe Arias porque no está condenado, porque falta la base esencial para la condena. Andrés Felipe Arias recibió una sentencia en primera instancia de sus enemigos políticos, tiene derecho a una segunda instancia y como está recurrida la sentencia, no hay sentencia. Pero el gobierno de Colombia está muy ocupado ayudándole a Santrich. A Andrés Felipe Arias, nada. Odebrecht ocultaba información al Grupo Aval, dice el doctor Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, quien ya está rindiendo declaración como testigo bajo la gravedad del juramento, lo que significa, para quien no esté conociendo estos temas, que no concurre ante el juez como sindicado, sino como testigo, alguien que vio, que presenció, que supo o pudo saber o pudo advertir qué era lo que estaba pasando en la comisión de estos delitos.
Tenemos que Fox News se ocupaba de la injusticia contra Andrés Felipe Arias, pero pues ahora tenemos la noticia que les confirmamos a ustedes, que el Departamento de Estado acaba de decir que cumplirá la orden de extradición contra Andrés Felipe Arias y lo remitirá a Colombia en los próximos días, seguramente. La educación es condición y motor de la justicia general, lo dijo el profesor Wasserman en un excelente reportaje hace pocos días, y tiene toda la razón, tiene toda la razón. La educación es el partidor automático de donde salen todos los niños en la lucha por la vida. Si hay unos niños que salen con una educación bien hecha, profunda, seria, como tiene que ser la educación de los niños en el mundo moderno, y hay otros niños que no tienen educación bilingüe, que no tienen entretenimientos adecuados, que no tienen calidad en la enseñanza, pues estamos creando unas diferencias, esas sí, insalvables sobre la materia. Sobre este tema, el que tanto nos preocupa de la calidad de la educación de los niños pobres en Colombia, que se le da en los colegios oficiales, hablará con nosotros el doctor Daniel Reisbeck. Solo 200 hombres de los Estados Unidos se quedarán en Siria en mantenimiento de paz después de la derrota del grupo ISIS. Estamos esperando de un momento a otro la noticia del ataque al último bastión de ISIS, que dicen tiene 700 metros cuadrados de superficie. Putin desafía a Trump. Le pongo misiles en Cuba si usted pone misiles en Europa. Ese es el lenguaje de Trump, señores. El pavoroso incendio en Bangladesh destruyó parte de la zona histórica de Dhaka, la capital de Bangladesh. Hasta ahora hablan de 67 muertos, pero hay muchos desaparecidos. En México le aprobaron la Guardia Nacional a AMLO para combatir las pandillas y bajo mando civil. AMLO se alegra porque ha caído 72% del hurto de combustibles después de que puso en marcha una campaña que ustedes recordarán que dejó sin combustibles varios estados de México, causó un traumatismo tremendo, pero ahora dice que ha bajado 72% del hurto de combustibles. Lo que no ha bajado es el índice de criminalidad. Puede que no se roben la gasolina, pero le matan a la gente. ¡Qué horror! Incidentes en Cataluña entre manifestantes y la policía. Una noticia importante, había un personaje central en Venezuela en la época de Chávez que era Hugo Carvajal, que era el jefe de inteligencia militar. Hugo Carvajal ha dicho que Maduro es un dictador, que no es presidente de la República y reconoce a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Habrá una próxima entrevista Netanyahu-Putin, es lo que nos confirman desde Israel. En el Brasil fueron capturadas 26 personas y varias avionetas en redada contra narcos. Y, ojo a esta noticia, ha sido acusado por lavado de activos Flávio Bolsonaro, hijo del presidente del Brasil. Vamos a seguir paso a paso esta noticia para saber si es una acusación seria y en qué consiste ella. Y en un día como hoy, en el año de 1939, murió en el exilio, en un pequeño lugar de Francia, uno de los más grandes poetas de habla hispana de toda la historia, Antonio Machado, en El Destierro. El destierro doloroso, los atropellos que cometió el gobierno de Franco contra los intelectuales. Antonio Machado fue desterrado de España. Miguel Hernández estuvo en una cárcel. ¿Quién le puso a mi vida tanta cárcel?, diría Hernández. Federico García Lorca fue asesinado por la Guardia Civil. Los horrores contra los grandes intelectuales o contra varios de los grandes intelectuales en aquella época. Muchos pudieron vivir y pudieron desarrollar su tarea en España,
como don José Ortega y Gasset, como don Gregorio Marañón, como muchos otros. Pero la verdad hay que contarla y la historia es una sola, la de la verdad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Van hasta las piedras, ¿no? Es la canción del éxodo, doctor Londoño. La canción del éxodo, del destierro, del adiós, de la despedida, del dolor, pero también de la esperanza y de la fe. A ese pueblo hay que rescatarlo, a ese pueblo valiente al que le canta Reymar Perdomo. Ella se fue, pero volverá. Y por eso nuestro concierto de hoy, Sergio. Saludemos la mañana. Con los muy buenos días, doctor Londoño, para usted, para todos nuestros oyentes, para nuestros hermanos venezolanos que también nos escuchan desde muchos rincones de América Latina. A ellos y por ellos se está desplegando una inmensa operación que busca pasar 300 toneladas, al menos 300 toneladas de ayuda humanitaria. Y esas toneladas de ayuda humanitaria son respaldadas con un concierto que se craneó, que pensó y que organizó el magnate Richard Branson. Y él organizó esta nómina de lujo que se estará presentando hoy justo en la frontera, en el puente de Tienditas, en ese que une a los dos países, puente que además pues del lado venezolano se encuentra cerrado y del lado colombiano tiene una tarima inmensa, luego de 5 días de correr y correr y correr, en donde más de 1,000 personas han estado participando en montar precisamente ese escenario que recibirá hoy a Maluma, a Fonseca, a Juanes, a Santiago Cruz, a Carlos Vives, a Silvestre Dangond, a Alejandro Sanz, a Carlos Baute, al DJ Aleso, a John Carlos Canela, a Danny Ocean, a Camilo Echeverri, al Cholo Valderrama, a Guzzi, a José Luis Rodríguez, al Puma, a Juan Luis Guerra, a Lele Pons, a Luis Fonsi, a Ricardo Montaner, a Maná, a Mau y Ricky, a Nacho, a Paulina Rubio, a Reinaldo Armas y a Reinaldo Amaroso. Son ellos quienes con su talento, con sus voces, pues acompañarán y lanzarán un mensaje y un grito pidiendo que se permita el paso precisamente de esas 300 toneladas de ayuda humanitaria que ya se encuentran listas en la frontera. Están listas para pasar mañana y este concierto pues no es más que eso. Este concierto no tiene ideologías, es una voz que clama por la libertad del pueblo venezolano y desde allí, desde la frontera, pues estarán lanzando ese grito y lo harán acompañados por un público que puede ser o que oscilará entre las 250,000 y las 500,000 personas. El escenario, como lo están montando en el puente de Tienditas, pues tiene una capacidad precisamente de eso, de 500,000 personas. Y se busca recoger además otros $100 millones en los próximos 60 días para más ayuda humanitaria para los venezolanos. Con respecto a este concierto en el puente de Tienditas, el presidente Iván Duque manifestó, dijo: creo que lo que tendremos en Colombia, no solamente con la llegada de esta ayuda, sino también con una expresión de artistas libres, espontáneos y sin ideologización alguna, invitando a recoger recursos, fondos para atender al pueblo venezolano, es ejemplar. Como es ejemplar también la decisión del presidente del Brasil de habilitar en los puntos de frontera la entrada de ayuda humanitaria hacia Venezuela. Esas fueron las palabras que dio el presidente de los colombianos
ayer. El presidente estará desplazándose hoy a la ciudad de Medellín. Desde allí partirá luego de la implosión del edificio Mónaco. Luego de esa implosión partirá hacia Cúcuta, en donde se reunirá con tantos hermanos colombianos y venezolanos que estarán en este concierto que empieza a las 10:30 de la mañana, y concierto al que pues Maduro no ha dejado de referirse desde Caracas. Dijo: nosotros estamos aquí tranquilos, no amenazamos con pasar la frontera a la fuerza como sea, respetamos a Colombia y a su pueblo, y por eso les hago un llamado a las fuerzas militares de Colombia para que alcen su voz frente a Iván Duque, que los quiere llevar a una guerra. Pero pues el presidente no cae en provocaciones. El canciller Carlos Holmes Trujillo ya avisó que pues aquí en Colombia no caemos en estas provocaciones, que lo que se está haciendo es un esfuerzo diplomático y político inmenso, y que aquí no queremos guerra. También es una advertencia para las fuerzas de Maduro para que no vayan a provocar a ninguna situación pues que ponga en conflicto a los dos países, más aún cuando sabemos fueron expulsados algunos miembros de la policía política venezolana que estaban infiltrados en Cúcuta, pues tratando de hacer inteligencia sobre este evento que tendrá lugar hoy. 300 toneladas de ayuda humanitaria es lo importante de este evento, que se espera pasen mañana como sea, así sea por las trochas, y lleguen a quienes más lo necesitan allá, al otro lado de la frontera. Maduro no necesita hacer inteligencia, basta que mire todos los medios internacionales que estarán conectados pasando este concierto, el más grande de la historia, de manera que no necesita inteligencia. Prenda la televisión que no deja ver allá en Venezuela, préndala y verá que en todas partes del mundo se va a estar transmitiendo este concierto por la solidaridad. ¿Y por qué no deja entrar ayuda humanitaria? Mire, su amigo, su socio, Kim Jong-un, está pidiendo, suplicando ayuda humanitaria a la ONU. Sí lo vio, ¿no, Sergio? Entonces, ¿por qué no la deja entrar? Sí. Bueno, muy bien. Cuando falta comida, pues que llegue comida. Y si llega comida gratis y comida que le envían tantos países con tanto amor, recíbala. ¿Qué problema tiene? Ninguno. No cometa esa equivocación. Eso sería peor que un crimen. Carlos Holmes Trujillo, el canciller colombiano, ha dicho que eso sería un delito de lesa humanidad. Más que un delito de lesa humanidad, es una estupidez que no puede cometer el señor Maduro. Esperamos que así sea. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Estamos a pocas horas de que empiece el concierto por la libertad de Venezuela en Cúcuta, y varias noticias importantes llegan desde Venezuela. Para empezar, ayer Hugo Carvajal, el poderoso militar del chavismo, reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El ex jefe de contrainteligencia militar de Venezuela, una de las figuras más conocidas del chavismo y que fue electo diputado por el PSUV en 2015, Hugo Carvajal reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela e instó a sus hermanos de armas a estar del lado correcto de la historia. Ya ha sido más que suficiente. Nicolás, asume tu responsabilidad. Tú has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Eso sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicinas y seguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra. Asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social con la que has plagado a toda Venezuela. En los videos que publicó en su cuenta de Twitter, también se dirigió a Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela y le dijo: aquí está un soldado más por la causa de la libertad y la democracia para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional. Carvajal conoce desde adentro las Fuerzas Armadas y en sus declaraciones de ayer también habló de la infiltración cubana. Señores del alto mando, tienen sobre sus hombros el peso del Ejército Libertades de los Pueblos en más de 5 países. No puede ser posible que ese mismo ejército, ahora en manos de unos cuantos generales subyugados a lineamientos cubanos, se haya convertido en el mayor colaborador de un sistema de gobierno dictatorial. Cada vez más militares se ponen del lado de Maduro.
De otro lado, tenemos que hablar de la caravana de diputados venezolanos que intenta llegar a la frontera para participar en el concierto. Ayer en la tarde, en el túnel La Cabrera, que une los estados de Aragua y Carabobo en el centro del país, la Guardia Nacional paró la caravana y obligó a los diputados a bajarse de los buses. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, miembros de la Guardia les lanzaron gases lacrimógenos. Hubo gritos y empujones, pero finalmente los diputados decidieron atravesar a pie el túnel y los buses en los que se trasladaban usaron el canal de paso contrario para superar el bloqueo. Continuaron su camino hasta que en la madrugada de hoy los diputados reportaron en sus redes sociales que hacia las 4 de la mañana en la zona de Araure, estado Portuguesa, los buses fueron de nuevo atacados. Esta vez les tiraron rocas a los choferes del autobús principal. El segundo chofer resultó gravemente herido y en este momento el último reporte es que están en el hospital. Juan Guaidó ya está en la frontera y espera la llegada de los diputados opositores. Estaremos atentos, esperamos que lleguen sanos y salvos y que el conductor, por supuesto, se recupere. Pero bueno, todo está listo, estamos a horas de que tenga lugar el multitudinario concierto que juntará colombianos y venezolanos para pedir que caiga la tiranía. Este podría ser, como dijo hoy el presidente Iván Duque, el inicio del final. El principio del fin, como diría Winston Churchill. Muy bien, libertad, libertad, libertad para Venezuela. Es todo lo que estamos pidiendo. No parece mucho, ¿no es cierto? Que un pueblo sea libre a estas alturas de los tiempos no es mucho pedirle a la historia. Estamos pidiendo libertad para el pueblo de Venezuela. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la Hora de la Verdad, oyentes, muy buenos días. Desde anoche recibimos una de las más duras noticias en mucho tiempo, y es que, de acuerdo con una carta difundida ampliamente esta mañana en los medios de comunicación en Colombia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos habría avalado la extradición a Colombia del perseguido político Andrés Felipe Arias. Arias y su familia, víctimas no de una justicia, porque a eso no se le puede llamar justicia, son víctimas de un directorio político que desde la Corte Suprema de Justicia lo condenaron en única instancia, aun cuando tratados internacionales suscritos por Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por nuestro país, hacen obligatorio que todo procesado tenga una doble instancia, pues en este caso no opera. La carta del Departamento de Estado fue entregada al abogado Hans Burgos en Estados Unidos como una respuesta a las comunicaciones que Burgos habría enviado al Departamento de Estado presentando material probatorio con el fin de que se evaluara la solicitud de extradición hecha por Colombia. Dice esa carta, abro comillas, siguiendo la revisión de toda la información pertinente, incluyendo el material enviado directamente al Departamento de Estado, el subsecretario de Estado decidió autorizar la entrega del señor Arias a Colombia, cierro comillas. Andrés Felipe Arias pasará entonces a manos de sus enemigos políticos, pero nos resistimos a pensar que Arias termine en manos de los que lo condenaron y le negaron la doble instancia a la que tiene derecho como cualquier ciudadano. Esperamos que el gobierno del presidente Iván Duque se pronuncie, porque aún podemos pensar que se retirará la solicitud de extradición por parte del Ejecutivo. ¿Cuánto daño se le hace a una hermosa familia, a Catalina, su esposa, a sus hijos, Juan Pedro y a Eloísa, víctimas de un tribunal en Colombia que no ha respondido para explicar por qué dos de sus expresidentes, entre otros, están involucrados en el famoso cartel de la toga donde se cobraba por sentencias para favorecer a sus investigados? Uno de esos personajes es Leonidas Bustos, quien no comparece ante la comisión de acusaciones porque ahora está viviendo en el Canadá y sin intención de regresar para responder ante la justicia. Para terminar, doctor Fernando, quiero recordar al Santo Padre Juan Pablo II que decía: la paz exige 4 condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. Desde los Estados Unidos quiero transmitir un mensaje que nos envía Catalina, la esposa de Andrés Felipe, quien cuenta qué siente en estos momentos en el corazón, en momentos tan difíciles. Hoy siento un dolor muy profundo en mi corazón. Me duele ver la indolencia de las instituciones y de las naciones en el mundo frente al caso de un hombre inocente, un hombre trabajador, un hombre honesto, un hombre disciplinado que dedicó su vida con amor al servicio público y que hoy le pagan de la manera en la que le pagan. Un hombre desprotegido de la ley, un hombre que no tiene a quién acudir
a quien levantar la mano. Un hombre que solamente tiene las voces de muchos colombianos que claman su justicia, pero desafortunadamente no es suficiente. A mí hoy solo me resta continuar en manos de Dios, del Dios Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Seguir clamando justicia a Él, a Dios que nos fortalece, que nos acompaña y que solo Él sabe qué es lo mejor para mi esposo y para mi familia. Doctor Fernando. Bueno, este clamor de esa bellísima mujer, la esposa de Andrés Felipe Arias, de Cata, tiene una sola equivocación. La causa de Andrés Felipe Arias sí tiene a quien acudir, a la conciencia de la gente libre y de la gente honesta de este país, que es la inmensa mayoría. Si la extradición se pronuncia porque el gobierno de Colombia no quiso hacer nada por Andrés Felipe Arias, los colombianos que rechazamos esa forma de justicia política detestable que se ha impuesto desde la Corte Suprema de Justicia, estaremos con Andrés Felipe Arias, lo rodearemos a él, a Juan Pedro y a Eloísa, estaremos juntos con ellos en todo el periodo del cautiverio, que esperemos que no sea indefinido, porque el país no va a tolerar una sola instancia solo para aquellos a quienes la Corte Suprema de Justicia declara sus enemigos. Eso no se va a tolerar. Y usted habló de 2 magistrados, ¿y se le olvidó Malo o qué? No, dije entre otros para no ser larga la lista, pero claro, Gustavo Malo, que está en estos momentos pasando a manos de sus compañeros, porque pasó ya a manos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo le parece? 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de esos que condenan a Andrés Felipe Arias, están ellos perseguidos por la justicia, por corruptos, por delincuentes, por criminales. Esa es la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, que persigue a Andrés Felipe Arias, con la complacencia o con la cobardía o con la indiferencia del gobierno de Colombia, que no hizo nada por la libertad de un inocente. Cuando tenía una carta obvia, Andrés Felipe Arias no está condenado porque hay solo una primera instancia en su contra que ha sido recurrida debidamente por los abogados de Andrés Felipe Arias. No hizo nada. Hay que proteger esa Santrich y a todos estos bandidos, a todos estos Timochencos y a todos estos catatumbos que están disfrutando no solamente de libertad, sino de las mieles del poder, después de haber asesinado centenares, de haber secuestrado millares, de haber reclutado niñas por doquier para violarlas, de haber puesto bombas, de haber destruido el medio ambiente de Colombia. A esos es a los que hay que proteger. A un hombre inocente como Andrés Felipe Arias, a ese hay que perseguirlo. Y en un minuto estaremos con el señor viceministro de Energía, Diego Mesa, hablando sobre un tema vital para el futuro de Colombia, el tema de la energía y de las subastas de energía que están por cumplirse para que Colombia no tenga dificultades atravesando este desierto probable del fenómeno del Niño que se avecina. Diego Mesa estará con nosotros en un minuto. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Esta es la hora de la verdad.